Muy buenas tardes. La llamada, el pellizco, la invitación que les hacemos siempre cuando comenzamos estas voces sin voz, arrimadas a las historias de nuestra vida de todos los días. Profesores, alumnos, padres, el programa que ahora empieza, tenemos por delante 55 minutos, no se acaba aquí, en este rato semanal de televisión. Lo ideal, eso pretendemos, es que ustedes lo continúen en la casa hablando, las familias, en los sitios de diversión, los adultos, y lo más importante, lo que deseamos, que ustedes, profesores, que vosotros, muchachos, chavales, lo continuéis el próximo lunes en las aulas. Hoy el programa va de una enfermedad, y no sé si al hablar de ella estamos machacando en hierro frío, porque esta enfermedad sale a diario muchísimas veces, la tira de veces, en la prensa, en la radio y la televisión. Me estoy refiriendo a la epidemia social, a la enfermedad social del paro. Hace 15 días se celebró, mejor, porque esto no se celebra, esto se vive. Badajoz vivió la 32 Semana Social de España. Tienen gran tradición en la problemática social y estas semanas sociales nacen al amparo y desde la inquietud, de la Iglesia española. Las semanas sociales son una institución de seglares cristianos que desde hace varios años tratan la problemática social. Esta semana está pensada como un encuentro en el que con la mayor libertad de expresión y con un sentido de solidaridad analice y trabaje a la luz del Evangelio el problema del paro. Como joven agricultor de la Baja Extremadura, del pueblo de Guareña, Badajoz, mis compañeros y yo hemos encontrado una solución al paro juvenil en nuestro ambiente rural, que es la explotación en común de la tierra. Para ello ha sido necesario tomar esa opción de clase, de concienciarnos de que somos del pueblo, somos agricultores y de que no es una vergüenza. Una posible solución sería la prolongación de la escolaridad, dándose una alternancia de formación, potenciación de inquietudes, al mismo tiempo de un trabajo a tiempo parcial, que esto beneficiaría tanto al empresario en su día como al propio individuo. Las soluciones hay que buscarlas en la normativa legal que nosotros tenemos, soluciones que son muy conocidas por todos pero que no se aplican. La primera normativa que tenemos en nuestras manos y que hay que aplicar sería el Estatuto de los Trabajadores. Por otra parte, quizás tenemos que desarrollar una ley de incompatibilidades que profundice y que sea con justicia una ley que dé un trabajo a cada trabajador. Otras medidas que yo pienso que paliarían al menos el paro juvenil serían las medidas tan conocidas por todos como son la reducción de jornada laboral, la supresión total de las horas extraordinarias, la reducción de la edad de jubilación, medidas que mientras la sociedad no tenga una moralidad justa y pura, no se podrá cumplir. La profundidad de la densidad del tema, el gran número de participantes y la poca duración de la semana hace que no se consiga un diálogo extenso. Pero yo creo que el hecho de estar aquí reunidos es ya un motivo de esperanza que queremos transmitir para todos los españoles que están en paro. Nos hacemos eco de esto. Nos hablan los jóvenes españoles, nuestros hijos, nuestros nietos, pero yo tengo que reconocer aquí en público que me da la impresión, es una opinión por supuesto particular, que estos mensajes, estas llamadas de socorro, ellos quieren trabajar, nos entran por un oído y nos salen por el otro. Pero luego volveremos a la Semana Social de Badajoz, porque aquí hay representantes de esa semana, que luego presentaremos. Vamos a reducir un poquillo más todo esto y el programa lo vamos a llamar esta tarde con la maleta a cuestas, porque aquí en el estudio tenemos a gente que efectivamente, lo veremos,
anda gran parte del año, gente joven, muchachos, niños, andan gran parte del año con su maleta a cuestas. Y enganchamos también a nuestras voces sin voz como arranque a la fuerza, a la sociología, al alma de la canción popular. Y como la historia de hoy está localizada en varios pueblos de la provincia de Sevilla, allí nos vamos con la música, porque a veces esta música, que en este caso canta, interpreta, le sale del alma, gente del pueblo, va sin duda, estamos convencidos, a motivarnos muchísimo más para seguir, para comunicarnos entre todos en estas voces sin voz. Y cuando llegan a Francia, nos meten en barracones, sin agua y sin aseo, ni tampoco habitaciones. Los tratarán como esclavos mientras dure la cosecha, y no dejarán que hablen, pa' que para el pueblo lo echan. Hombres, mujeres y chavales, cargarán o irán cortando racimo de sufrimiento que su cuerpo van doblando. Perros, guardianes de presa, les entra puesto al patrón, que avasallan a la gente sin motivo ni razón. Con aleros andaluces miran las experiencias, son los mismos tiranos que distinta la lengua. Galeros andaluces, eso a esta condena, siempre estaré emigrando, nació de madre buena. Ya se acabó la vendimia, ya terminó la cosecha, traen los riñones molidos y las manos traen deshecha. Y a pesar de los dolores que su carne ha soportado, todos ellos vuelven contentos con su dinero suado. Cuando lleguen a su pueblo, al llegar hay que alegría, podrán pagar en las tiendas lo que deben de comida, comprarán a sus chiquillos ropita y zapatos nuevos, o comprarán algún mueble porque nunca lo tuvieron. Aleros andaluces, miran las experiencias, son los mismos tiranos que distinta la lengua. Aleros andaluces, eso aquí está condena, siempre están emigrando, nació de madre buena. Aleros andaluces, eso aquí está condena, siempre estaré emigrando, nació de madre buena.
ha sonado es todo un comentario que nos sitúa perfectamente a todos, pero sin salir de Andalucía, concretamente de la comarca de Los Corrales, hemos registrado las imágenes que ahora vemos, que ahora sentimos. El paro, esa palabra maldita que habría que borrar de todos los diccionarios, de todas las agendas y programas de los poderosos del mundo, esa peste ya tan universal como el estornudo, tiene la culpa de que 100.000 muchachos andaluces no cesen en el trajín de andar y desandar el camino amargo de la emigración. Don Rafael, vengo que mañana no puedo venir a la escuela porque me tengo que ir a los espárragos. ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera, Juan? ¿Cuándo vendrás otra vez? Cuando pase 3 meses. Este caso de Juan es solo uno de los muchos casos que se dan en este colegio de niños que tienen que abandonar la escuela. Ya Juan y su hermana tuvieron que irse también en septiembre y en octubre en la recogida del algodón. Y más tarde se tuvieron que marchar en diciembre y en enero cuando la recogida de la aceituna. Ocurre aquí que una mayoría de niños no llegan a 6º curso porque tienen que ayudar a sus padres en el trabajo. De tal manera que de 80 niños que comienzan aproximadamente cada año la escolaridad, solo llegan a 8º, 8 o 10. Con lo cual se demuestra que la inmigración, además de una injusticia en Andalucía, es una fuente de analfabetos. Me llamo Antonio Miranda, tengo 53 años, jornalero de profesión, tengo 5 hijos. Estoy emigrando desde el año 64 y aún no he terminado todavía. Y he tenido que sacar a los hijos, arrancar la casa y sacar a los hijos desde muy pequeñitos porque no tenía dónde dejarlos y me he visto en la necesidad de tenerlos que llevar porque aquí no había solución ninguna, ni había jornales, ni había trabajo de ninguna clase. Cuando los jóvenes, y no tan jóvenes, sin oficio ni jornal, no trabajan de temporeros donde cuadre, vendimias de Francia, hoteles de Mallorca, espárragos de Navarra, remiendan sus hambres heredadas o en el tajo del empleo comunitario, sachando cunetas, o a la sombra de los olivos, rebuscando las aceitunas olvidadas de la última recolección, o en lo que pueden, o en nada. Bueno, el simple hecho de que yo haya venido aquí a rebuscar hoy no es porque montamos 9. En mi familia montamos 9, ¿no? Y entonces venimos aquí a recoger las sobras que los patronos han dejado para llevar un jornal a la casa. En fin, es una vergüenza, ¿no? Y este año bien estamos aquí, pero otro año, pues por lo visto, ya que no están arados, seguro lo van a arrancar. Que será lo que ocurre, ¿no? Que lo arranque. Y no sé, veremos a ver dónde vamos a ir. Porque todavía hoy quedan algunos, pero se están terminando. Bueno, estamos aquí porque ya que los patronos no quieren para trabajar, ¿no? Porque lo tienen cogido entre 4 terratenientes muy grandes y a ellos les conviene más las máquinas que darle puestos de trabajo a la gente, ¿no? Entonces, cuando antes tenían a nuestros padres por un cacho de morcilla o un gazpacho, sí, porque era rentable, ¿no? Pero ya ahora ya no. 50.000 andaluces van a las vendimias a Francia. A los hoteles de las zonas de turismo, 70.000. Solo estos datos por no abrumar con excesivos números. Tengo 22 años y ahora pues nos tenemos que ir a Navarra y la familia la tengo que dejar aquí abandonada. Y ya estamos hartos de andar de un sitio para otro. Nosotros queremos y exigimos un puesto de trabajo aquí en Andalucía, ya que creemos que hay tierra suficiente y rica para trabajar todos los andaluces. Que a veces nos tenemos que meter en unas viviendas con puntales de viga, apuntalando los techos y con mucho cuidado de no darle a las vigas, porque si no se nos caía el techo encima. Tengo 22 años. Desde los 7 empecé a emigrar para irle con mi familia a la recogida del algodón, puesto que somos 7 de familia y mis padres no le llegaba su sueldo para nosotros, ¿no? Y entonces, desde entonces hasta ahora,
hemos estado constantemente de un sitio a otro, en los espárragos, en los algodones, en la vendimia de Francia, en las aceitunas, y ya estoy cansada de ir siempre con la maleta a cuestas. Cuando yo empecé a migrar, los hijos pequeños, el más pequeño tenía 4 años y el otro que le seguía tenía 6 años. Y desde entonces, pues, he tenido que llevarlo todos los años consecutivos, porque no se puede dejar aquí abandonado. Ahora nos vamos a Navarra, a los espárragos, y de los 7 que vamos podemos trabajar 5. En los 5 podemos ganar unas 250.000 pesetas en 3 meses, porque es que la vida está muy cara. Allí tenemos que pagar la vivienda, que nos cuesta de 15 a 20.000 pesetas mensuales. Luego tenemos que pagar el gas y tenemos que pagar una serie de cosas que todo tiene que salir de jornada. Además, la vida es muy dura, el trabajo es muy duro y muy penoso. De la emigración lo que más me duele es tener que sacar a los niños de la escuela, porque yo soy analfabeto y mis hijos, siguiendo de esta manera, pues le va a quedar la misma carrera que a mí, pues, sin saber ni sus obligaciones, ni poderse defender con nadie. Niños grandes de la Andalucía señorita y latifundista, maletillas de un salario, viejos hijos del desarraigo, mozos jornaleros sin tierras ni pan, siempre con la casa encima, como los caracoles, vagabundos de por vida, solo quieren un trabajo en su pueblo, en el lugar de sus padres, sus amigos, sus afectos, sus maestros, de sus eras y esquinas tan pateadas, tan sentidas, tan queridas. Solo quieren no vivir más con la maleta a cuestas. Lo que quieren es bien poco. Y vamos ya con las presentaciones. A mi lado está el representante del Ministerio de Trabajo, en este caso, don Felipe Sanz, que es jefe del Gabinete de Planificación del Instituto Nacional del Empleo, del INEM. Contamos con la presencia del secretario de Unión de Centro Democrático en la provincia de Granada, don Andrés Villalta, y también con un representante aquí del PSOE andaluz, don Rafael Estrella Pedrola, que es senador del PSOE, también de Granada. Y dos invitados de las Semanas Sociales de España, que yo les decía antes, concretamente don José Tomás Raga Gil, que es catedrático de Economía y presidente nacional de las Semanas Sociales, y a su lado un compañero periodista, don Antonio González Conejero Martínez, que es director del Diario Regional de Extremadura, Hoy. Es también uno de los componentes de estas Semanas Sociales. Y ya, sin más, juventud, muchachos, muchachas, algunos de vosotros, niños, andaluces, tenemos por delante 55 minutos, ya menos porque llevamos consumidos aproximadamente unos 20, para que habléis, para que contéis lo que os trae aquí a nuestra televisión. Bueno, nosotros somos un grupo de jornaleros y venimos al programa a denunciar ante la Administración y ante la opinión pública nuestra situación. Nosotros empezamos a los 10 años, llegamos a 15, a 20 y a 25 y seguimos igual. Seguimos siendo parados, seguimos siendo analfabetos, no tenemos un oficio y seguimos siendo emigrantes. Seguimos siendo parados porque las tierras las tienen los terratenientes. No tenemos amigos porque empezamos a los 8 años a rodar de un sitio a otro. Y no tenemos oficio porque cuando estamos en la aceituna nos habituamos a ese trabajo, nos tenemos que ir a otro trabajo. Cuando nos habituamos a aquel, nos tenemos que ir a otro. Por eso no podemos tener nunca oficio. Somos analfabetos por la sencilla razón de que con el dinero que los terratenientes le pagan a nuestros padres, no pueden sacar la casa adelante. Y nos sacan a la edad de 8 años de la escuela para tener que ayudarle a sacar la casa adelante. Y somos emigrantes porque tenemos que comer y no queremos la limosna que nos da la Administración. Vamos a ver, más intervenciones. Los jornaleros andaluces estamos continuamente en paro y por tanto tenemos que emigrar. Por favor, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Sigo? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? Manuel Serrano, tengo 23 años. ¿Y tu experiencia en esto de ir con la maleta a cuestas? He emigrado, vamos, no tengo la experiencia como otros compañeros, no he emigrado tanto, pero también conozco la emigración porque
he tenido esa experiencia, no tanto como otros compañeros, pero también la he tenido. Compañeros tuyos que están aquí. Compañeros que están aquí y compañeros que están en los pueblos, compañeros de Andalucía. Venga, venga. Vamos, yo la cuestión... Está claro que en Andalucía los jornaleros estamos continuamente en paro y, por tanto, tenemos que emigrar continuamente en busca de ese puesto de trabajo que tanta falta nos hace. Entonces, la culpa de esta dramática situación que estamos padeciendo los jornaleros, indudablemente lo tienen los terratenientes que tienen su finca, que no siembran cultivos sociales, que lo único que hacen es sembrar cereales y meter muchas máquinas, cuando los pueblos están llenos de parados. Entonces, está claro que la solución que el Gobierno está dando ahora es la del empleo comunitario. El empleo comunitario supone para nosotros ganar al mes 16.000 pesetas. Con eso no se puede mantener una familia. Por otra parte, el empleo comunitario va contra la dignidad de los trabajadores, porque normalmente estamos realizando trabajos que no son útiles, nos mandan a sitios donde no se puede trabajar, donde no nos dan herramientas y, en definitiva, el Gobierno intenta crear una mala fama en torno a los trabajadores del empleo comunitario. El Ministerio de Trabajo. Digamos que hay 5 tipos de líneas de actuación que de alguna manera van a mitigar, sin que esto suponga una valoración de las mismas, que eso espero que salga al final de todo el programa. Por favor, un inciso y no quiero agobiarle. Hemos un poco pactado al comienzo entre todos que a ver si somos capaces de que nadie hable más de un minuto, para que las intervenciones sean mucho más fluidas. Entonces, como decía, existen una serie de líneas. La primera de ellas es una línea dirigida o de carácter formativo, que podríamos llamar medidas de formación profesional. La segunda línea es un tipo de medidas destinada a mitigar el problema que afecta a determinados colectivos que están en desempleo. La tercera línea son medidas destinadas a incidir en determinadas áreas que tienen unos problemas por encima de la media, por decirlo de alguna manera. Y la cuarta línea sería aquella destinada a ayudar a formar cooperativas, trabajadores autónomos, etcétera, etcétera. Y la quinta englobaría aquellas medidas de carácter coyuntural que van a incidir en los problemas de carácter estacional. Y con esto paso a discutir las medidas en la medida en que se quiera hacerlo, ¿no? Si queréis o quieren ustedes que se manifiesten los representantes de UCD y del PSOE como voluntad política de futuro, como tienen esto en sus carpetas políticas de futuro, ¿o no? ¿Les dejamos hablar? Sí. Venga, parece ser que sí. Sí, yo con mucho gusto. Y además, mostrar mi satisfacción de estar aquí con vosotros, andaluces de todas las tierras de Andalucía, además en un programa que me demuestra una cosa y que nos demuestra una cosa a todos los españoles, y es que en este país ya todas las voces tienen voz hasta las voces de los que no tenéis trabajos y de los que sois jóvenes como vosotros. Yo comprendo y quizás el que me veáis aquí con corbata distancie algo un problema que conozco perfectamente, porque UCD Andalucía está compuesta por personas, por trabajadores de todas clases, con corbata y sin corbata, y concretamente ayer un grupo de compañeros de partido me decían: no podremos votar el 24 de mayo porque vamos a estar en la migración. ¿Qué hacemos? Es un problema, en consecuencia, del que somos conscientes. Es el primer problema de Andalucía, el paro, y todas las fuerzas políticas, vosotros, los que estáis en sindicatos, todos tenemos que buscar las soluciones, y más a partir de ahora, a partir de unas fechas muy breves, en mayo, que vamos a tener un autogobierno, que vamos a tener que buscar nosotros todas las soluciones. Yo, para responder un poco quizás al mensaje que traéis, a la denuncia que traéis, y un compañero lo decía al principio, a la denuncia que traéis, una denuncia que es pública, que todo el país la conoce, yo creo que es muy significativo ese mensaje que traéis en las pancartas. Y a ellos me quería referir, porque quizás sintetizan toda vuestra preocupación. Me permite que las lea así por lo bajo. Dice una: los jóvenes queremos más trabajos y menos cuento. El paro es una humillación. Y la otra dice que emigren de Andalucía los terratenientes. Puede continuar. Sí, yo me gustaría corresponder a las tres. Que emigren de Andalucía los terratenientes. No, que no emigre de Andalucía nadie.
ni siquiera los terratenientes, porque los terratenientes, en el buen sentido de la palabra, el que tiene la tierra, el propietario de la tierra, lo que tiene que darnos es trabajo. Y lo que tiene que destinar en la tierra, la propiedad, al único fin que justifica la propiedad, y es al fin social, al fin del empleo, al fin de dar un sueldo, un salario para las personas que viven en ese país, que viven en esa Andalucía nuestra. Otra de las... Vamos a ver, parece ser que allá atrás... Sí, diga. Un terrateniente que arranca olivos en plena producción, quiere dar trabajo, como dice usted. Yo he dicho terratenientes en el buen sentido de la palabra. Un propietario que arranca olivos para no dar trabajo, efectivamente, no debe emigrar, sino que debe estar en la cárcel. Sí, vamos a ver. Es que creo que estamos centrando quizá excesivamente el tema en el problema del terrateniente y entonces podemos estar desviándonos de lo que es realmente el problema de Andalucía. Vamos a ver, decimos que es el representante del PSOE en este momento de Andalucía. Sí, si miramos un poco la historia reciente de Andalucía, la historia de Andalucía es una historia de emigración, es una historia de explotación. Una historia de explotación donde se le ha sacado todo lo bueno que tiene Andalucía, se le ha sacado sus recursos financieros, la riqueza, se le ha sacado también, se le están sacando los recursos mineros y de la agricultura. Los productos agrícolas de Andalucía no se transforman, no se enlatan, por ejemplo, en Andalucía, sino que van a Murcia o a Levante, y también se la está sacando a Andalucía su hombre. Entonces, ¿dónde están las raíces del problema? ¿Dónde están las raíces, por ejemplo, de que en Andalucía durante los últimos años se hayan perdido unos 700.000 puestos de trabajo en la agricultura? ¿De qué ha servido el que los andaluces hayan estado emigrando desde el año 60? Soy jornalero y tengo 23 años. Y todo lo que usted está diciendo ya lo sabemos de sobra, ¿no? Nosotros lo que queremos son soluciones claras, nada de historia. Sí, bueno, pues si se trata de soluciones claras, entonces, partiendo de este centrar el problema, porque no podemos pensar que el problema de Andalucía está exclusivamente en los terratenientes, que también lo está y son una parte muy importante del problema, pero también está en otras personas, en otros colectivos sociales, sean andaluces o no andaluces, son clases sociales poderosas, que son las que han sumido a Andalucía en la miseria y las que la están manteniendo en la miseria. Entonces, soluciones, dar un cambio en profundidad a Andalucía. Y un cambio que podría aplicarse empezando con la misma legislación que existe ahora y que quizá el Gobierno o no está sabiendo o no está queriendo aplicar. Y ahí está la ley de finca manifiestamente mejorable, que se aplique. Por favor. Nosotros, primero yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el representante de la UCD, que todos tenemos voz y los que estamos aquí tenemos voz. Eso no es verdad bajo mi punto de vista. Después otra cosa es que cuando nosotros pedimos soluciones siempre se nos responde o bien con voto o bien con otra cosa. En este caso concreto ha sido con voto. Nosotros estamos ya hartos de escuchar muchas cosas. Se han cambiado gobiernos, se han cambiado ministros y sin embargo la situación sigue igual. Sigue igual. Nosotros al final, cuando llegan las épocas de trabajo, tenemos que coger la maleta y volver a repetir la escena que acabamos de ver. ¿Y eso qué solución tiene? Porque yo creo que mientras la estructura de la tierra, la propiedad de la tierra, y no se le meta mano a eso, nosotros cada año volveremos a hacer lo mismo. Entonces, una respuesta clara es lo que nosotros pedimos. Una respuesta clara de las personas que están aquí, que se nos diga cuándo vamos a tener que dejar de salir al exterior, o cuándo vamos a tener que dejar de irnos al algodón, de irnos a la aceituna, de irnos a los espárragos de Navarra y de irnos a tantos sitios como nosotros nos vamos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Hay solución para esto? ¿Hay solución? ¿Está la administración? Vamos a ver, la pregunta es para alusiones al representante de la UCD o al representante del Ministerio de Trabajo. Bueno, es que... No, a ver, vamos a canalizar... Yo lo que quiero decir es que se nos ha respondido de una manera que nosotros no queremos. Pero, perdón, esto ya está dicho, pero esto no es un monólogo, este es un diálogo, estamos pensando todos juntos. ¿Quién quieres que te conteste de los dos? La administración por un lado y después el representante de UCD que ha respondido con que hay unas elecciones. Bueno, perdón, un segundo, vamos a dejarles hablar. Bueno, la pregunta concreta es ¿hasta cuándo van a durar las emigraciones en el campo andaluz, si no me equivoco? Pues evidentemente, si yo les dijera, o si yo os dijera que esto va a durar poco, diría que estaría diciendo una cosa que realmente no responde a la realidad. Efectivamente, la situación de Andalucía es lo suficientemente problemática
como para que los enfoques no sean exclusivamente de carácter coyuntural, sino que deben aplicarse también medidas de carácter estructural. Y esto, evidentemente, no puede tener una salida a corto plazo, una salida óptima, una salida clara, y por tanto, esas emigraciones, desde mi punto de vista, van a continuar en los próximos años. Vamos a ver, el representante de la UCD de Andalucía. En este caso. Primero, a una referencia, a una expresión mía, creo que esto demuestra que tenemos voz. Y tú estás hablando y estás preguntando y estás pidiendo soluciones. No son fáciles las soluciones, ni los que estamos aquí creo que las podamos dar en este momento, ni vosotros. La historia de España, la historia de Andalucía, es la historia de la emigración, es la historia de la emigración. Pero yo sigo con las pancartas. El representante de la Administración ha dado una serie de soluciones a largo plazo, pero yo voy a la pancarta aquella que tiene relación con aquella. La solución, y vosotros decís, los jóvenes queremos más trabajos y menos cuentos. No es cuento lo que nosotros decimos y no es cuento lo que nosotros intentamos hallar para solucionar el problema del paro. Pero el trabajo nace de una fuente de riqueza y no nace de la demagogia, no nace de la destrucción, no nace del reparto de la tierra. Creo que se ha hablado antes quizás de la reforma agraria, creo que ha sido en la canción, no nace de ahí. Y además yo hablo en nombre, bueno, representando a mi partido en una provincia donde el problema no es el latifundio, donde el problema precisamente es el minifundio, donde el problema es la rentabilidad de la tierra. Pero insisto, como político, ojalá tuviéramos las soluciones en la mano. Yo antes hablaba de un objetivo muy concreto, y es el objetivo, y no me gusta utilizar la palabra elección, hablo del objetivo de un gobierno andaluz que en mayo tendremos y que debe buscar, con la aportación de todos, soluciones. Perdón, otra vez. Aquí se está hablando de medidas coyunturales, de medidas estructurales. Los que estamos aquí entendemos poco de esas palabras. ¿Quiere usted presentarse un poco Sí, para que sepamos? Bueno, me llamo Charo Rubio y soy maestra desde hace 11 años en un pueblo de Andalucía y estoy siempre con los niños de los emigrantes y parados. Entonces, yo, como ha dicho una cosa que he entendido muy bien y casi todos hemos entendido maravillosamente, quiero preguntarle. Ha dicho, los terratenientes que arrancan olivos merecen la cárcel. Y yo pregunto concretamente, ¿están en la cárcel los terratenientes que arrancan los olivos? Porque es que se siguen arrancando. Es más, tengo entendido, y entiendo muy poco, que se les ayuda, se les da una ayuda por arrancar los olivos. Yo no, eso no lo entiendo. Entiendo muy poco, pero es lo único que digo. Si esa es una medida, eso lo he entendido perfectamente. Que los terratenientes estén en la cárcel, los que arranquen olivos, ¿están en la cárcel? Y no ¿O solo se les eso, ayuda? No solo eso, sino que también, desgraciadamente, se dan ayudas para que la gente mecanice la recolección de la aceituna, con lo cual se están perdiendo puestos de trabajo. Perdón, usted dijo antes que los terratenientes no tenían la culpa. No, perdón. Que no había que echar el problema sobre los terratenientes solamente. No es eso. Por supuesto, hay que echarlo sobre los terratenientes y los ricos son los causantes de nuestro problema. Evidentemente, he dicho que Hombre, los hay terratenientes que en latifundio son una parte fundamental del problema. Nosotros es la principal. Ahora, el problema del jornalero está en la tierra. Andalucía, que va de Huelva hasta Almería, por ejemplo, en Granada, no es un problema tanto de latifundio, es un problema de falta de inversiones, es un problema de caciquismo también. Y caciquismo lo estamos viendo ahora en Andalucía, todavía existe. Es un problema de minifundio, de que la gente no tiene para comer. Aparte del terrateniente, hay una administración y un gobierno que están al servicio del terrateniente. ¿Cómo queremos solucionar los problemas nuestros? Por eso decía que no era el único elemento, que había otros elementos que estaban ligados al latifundio. Sí, venga, no pierdan ustedes tiempo, vamos a dejar que hable. Yo quería decir, es que se ha comentado aquí que los terratenientes tienen que emigrar, pero realmente los terratenientes han emigrado ya de Andalucía. Concretamente yo sé de terratenientes que labran la tierra por teléfono desde Madrid. Y respecto a las leyes de fincas manifiestamente mejorables, yo digo que esto es una farsa, como también es una farsa la autonomía, puesto que no es la auténtica. Y que realmente lo que yo no entiendo, cómo en la tierra más rica de España vive la gente más pobre. Yo no entiendo mucho de política y de leyes, pero sí les digo que tanto los señores de la Administración, de la UCD y del PSOE, que ellos no entienden lo que sentimos nosotros cuando tenemos que coger la maleta y emigrar, y dejar nuestra Andalucía, nuestra casa y nuestra gente.
A eso hay soluciones, a esta injusticia hay soluciones. ¿Esto es justo? Bueno, vamos a ver si los técnicos en el tema... A ver, las Semanas Sociales de España, Badajoz, profesor, adelante. Es el profesor Raga Gil, que además es un gran entendido en temas de tipo económico. Quizá más que como semana social, el problema tal y como lo han planteado, yo me lo plantearía como técnico, más que como semana social. Sí, pero bueno, de esto también hubo en la semana social una ponencia de tipo técnico. Evidentemente, no se han montado castillos en el aire. Entonces, el tratar de establecer las causas con las que determina la emigración, el paro, estamos hablando de por qué se mecaniza la aceituna, la recogida de la aceituna, el por qué arrancar olivos. El problema es que, desgraciadamente, la economía como economía es absolutamente cruel. Vamos, tan cruel que están pintando una Andalucía que todos conocemos y a la que todos queremos, que, como han dicho los políticos, exporta recursos, capital, exporta mano de obra, porque no se queda con recursos, capital y mano de obra y realiza la actividad dentro. ¿Qué es lo que falta para que eso se produzca? Entonces, el problema está quizá en actividad empresarial que se da a niveles de empresario grande y a niveles familiares exclusivamente, en un sentido de iniciativa de aprovechamiento en la forma más eficiente posible. Entonces, el problema está precisamente en ese campo desde el punto de vista técnico. Y aunque el término es durísimo, pero difícilmente se resolverá si nos olvidamos de esas limitaciones. El colega, director del Diario Regional de Extremadura, también participante en las Semanas Sociales, ¿quieres aportar algo? Bueno, sí, yo felicito en primer lugar a estas personas de Andalucía que han tenido la suerte de que se oiga su voz en un problema gravísimo, y quisiera que, aunque brevemente, por extensión, pensaran en que los hermanos extremeños están padeciendo durísimamente este mismo problema de la emigración, de la falta de trabajo, de la inseguridad, y que eso ha hecho precisamente que sea en Extremadura donde se haya celebrado esta Semana Social. Una Semana Social que además ha tenido como título El paro, un reto a la sociedad actual. Aquí, a mi juicio, está el quid de la cuestión. El paro es un reto, y es un reto a la solidaridad humana. El mayor defecto que tiene el paro, o la mayor consecuencia, a nuestro juicio, a lo largo de los días que hemos estado estudiando este tema, ha sido ver con claridad la auténtica insolidaridad que realmente, como cristianos y como hombres, nos avergüenza. Y esto está en las conclusiones de esta semana. Esa insolidaridad nos avergüenza porque realmente la solución del paro pasa por todos los estamentos sociales. Bueno, y nos cruzamos así de brazos. Y Pues aquí nos las den todas, machacando en hierro frío. No podemos, efectivamente. Sí, bueno, aquí yo es que quería- se Vamos a ver, está perdón, hablando de yo- solidaridad y hay un tema, por ejemplo... Llevo con la palabra, pedía un momento. si me se sí, puede- Ahora vamos ahí, un tranquilo. segundo. Se habla de solidaridad entre todos, entonces, ¿por qué hay en este país cantidad de personas, muchísimas personas que tienen 2 o más puestos de trabajo, o cuanto menos 2 o más sueldos, porque no siempre están cubriendo esos puestos de trabajo? Ahora está en el Parlamento la ley de incompatibilidades, y esa ley de incompatibilidades no va a cubrir a gran parte de esas personas que tienen más de un puesto de trabajo. Entonces, por ejemplo, a los parlamentarios no nos cubre, y hay muchos parlamentarios que tienen 2 puestos de trabajo, en el partido del gobierno, por ejemplo. Oiga, perdón, yo quisiera que ese idioma se desviara un poco porque la ley Un poquito más cerca del incompatibilidad que usted acaba de mencionar, yo aseguro que muchos jornaleros de lo que vemos aquí, muchos que no verán detrás de un televisor, no la entendemos. Seguro que sí lo entiende la gente. El Tener 2 puestos de trabajo. El representante de la UCD, por boca de, ha dicho que el que arranca olivo tenía que estar en la cárcel. Y el que permite la injusticia de como nosotros, como el pueblo andaluz, se ve a dónde debe de estar. Yo soy Francisco Ríos, soy de Los Corrales. Empecé a trabajar a los 9 años. He emigrado desde el 68. Luego, el ejército español me obligó a estar 22 meses y medio. Cuando yo dejaba atrás un padre medio inútil, una niña con 6 o 7 años y un hermano con 2 o 3 años mayor, guardando cerdos. Esas cosas, el culpable de eso, si el que arranca los olivos tiene que estar en la cárcel, el culpable de esa injusticia, ¿dónde debe de estar? Bueno, lo dejamos aquí un poco... Aquí se había dicho, yo quería intervenir, que yo soy de Ozuna, jornalero en paro también.
Entonces me he dicho un poco, me parece que estaba planteando esto como si el problema fuera nuevo, como si el problema fuera nuevo y que aquí ahora quisiéramos buscar un poco las soluciones. El problema que hay en Andalucía de paro, de miseria, de analfabetismo, siempre ya viene de largo. Entonces no se puede decir aquí que la Administración tiene ahora unos proyectos, ni deja de tener, porque proyectos hay de sobra. Lo que hace falta es tener una mijita de vergüenza política para querer resolver esos problemas. Porque se lleva mucho tiempo diciendo de que debe de estar tirando el dinero en el empleo comunitario. En Andalucía hay 2 millones de hectáreas de monte que se pueden repoblar y no se repoblan. Entonces, ¿qué pasa aquí? Eso no es nuevo, no es un tema nuevo. Llevamos ya mucho tiempo en el Vamos a empleo ver, esto ya comunitario. más o menos está dicho. Vamos a sacar cosas nuevas. Otra de las Perdón. cosas dentro de las soluciones, porque aquí de las soluciones hay soluciones. Viniendo para este programa de allí de la parte aquella de la comarca de Ozuna, pues hemos visto muchísimas tierras sembradas de cereales regándose, cuando eso se lleva pidiendo también hace mucho tiempo, una ordenación de cultivo, que se siembre más remolacha, que se siembre más algodón, y la problemática de las máquinas también. Entonces, que no es nuevo, es decir, que es una problemática que hace mucho tiempo que se lleva ahí y que las soluciones las hay. Lo que hace falta es que haya voluntad de arreglarlo. Perdón, esto ya se ha dicho varias veces, es un estribillo, ya está dicho. A ver, una mujer que no ha hablado todavía Nosotros, bueno, yo soy una jornalera de un pueblo de Andalucía que se llama Los Corrales, ¿no? Nosotros ya estamos hartos de ir con la maleta a cuesta, como ya se ha dicho antes, ¿no? Y la cosa es que no queremos empleo comunitario ni queremos eso, queremos trabajo en la tierra, ¿no? Y el empleo comunitario nos obliga a ser delincuentes juveniles porque lo que nos da el empleo comunitario son 15.000 pesetas al mes. Y con eso, que vean a otros señores a ver si con eso pueden vivir durante un mes, ¿no? Nosotros lo que queremos es trabajo en la tierra. Y ya está, ¿no? No otra cosa, sino eso. Cuando el señor de la UCD dice que el problema en Andalucía no es el latifundismo, creo que es una afirmación totalmente gratuita. Históricamente está demostrado que el problema fundamental en Andalucía es el latifundismo. ¿Por qué? El latifundismo, por su propia naturaleza, normalmente el latifundismo tiene un cultivo poco intensivo. Se dedica normalmente a sembrar cereales, nunca a sembrar cultivos sociales. ¿Por qué? Porque al señor terrateniente le es muy cómodo desde Madrid, desde Sevilla, de donde esté, por teléfono cultivar su tierra. Y como sabe que por una hectárea de trigo le va a dar poco dinero, pero como tiene muchas hectáreas, le va a dar lo suficiente para poder seguir para adelante y para poder meter dinero en el banco, entonces el terrateniente no tiene estímulo, no tiene interés en que esa tierra produzca más. Por otra parte, normalmente el dinero que sacan los terratenientes del campo andaluz nunca se invierte en el campo. O se va a los bancos o se invierte en fábricas, pero normalmente nunca se invierte en el campo. Entonces, creo que la afirmación que ha hecho aquí el señor de la UCD es totalmente gratuita, que el problema en Andalucía es el latifundismo y pasa precisamente por una reforma agraria que cambie totalmente la estructura esa. Tierra para quien la trabaja. Vamos a ver. Sí, un segundito. Vamos a tranquilizar los últimos minutos del programa. Tranquilizarlo dentro de la intranquilidad que indudablemente tiene y la reivindicación que tiene el tema. Nos quedan 4 minutos. Entonces, yo diría que se acabó ya, yo voy a cerrar ya el turno vuestro, del colectivo que ha venido aquí. Y vamos a dejar estos minutos para que la Administración, los partidos políticos, la gente técnica que tenemos en el estudio, un poco, no sé, ponga respuestas al final de esta enfermedad que ha salido social del paro. Podemos empezar, por ejemplo, Administración, Ministerio de Trabajo. Brevedad, por favor, porque tampoco el programa trata de resolver los temas, sino que trata de airarlos, de ponerlos en voz alta para concitarnos a todos, para convidarnos a todos e implicarnos en solidaridad. Sí, yo quería decir que el problema del paro no es un problema exclusivo de la agricultura, sino que debe contemplarse en un contexto más amplio. Es decir, que en la medida en la cual la economía española tuviera una mayor capacidad de generación de empleo en los próximos años, evidentemente, digamos que el puente que se ha medio roto del paso de la agricultura al resto de los sectores como consecuencia de la crisis de estos últimos se vería mitigado y, por tanto, el problema de la agricultura no sería tan acuciante, digamos. Por lo tanto, mi resumen es que el problema del paro en la agricultura y, concretamente, el problema del paro juvenil en Andalucía es un problema que debe contemplarse también en un contexto más amplio. La UCD. Sí, bueno, además haciendo referencia a una alusión muy directa a mí en la última intervención. Creo que debemos de tener bien claro y salir de aquí con una idea bien clara,
que Andalucía no es Sevilla y que el latifundismo se da en esa zona, pero no en Granada. La reforma agraria, en consecuencia... no es lo Perdón, mismo creo que te aplicar- has equivocado. El latifundismo se da en la mayor parte de Andalucía. Vamos a ver, Almería. Estoy en mi ¿me turno. permite un segundo? Estoy en mi turno, sí. No vamos a estropear esto. Yo ya les he dicho a ustedes que bueno, que se han acabado sus intervenciones. Manda el tiempo, el reloj. Por favor, dejen que termine. Sí, voy a terminar además haciéndole ver al director del programa que noto aquí una ausencia importante y en la representación de la Junta de Andalucía, una administración regional. Un segundo. Que no está presente. Administración de Andalucía, yo tengo que decirlo en público, ya que ha salido, que ha sido invitada al programa. El programa cursó oportunamente y con mucha antelación una invitación a la Junta de Andalucía para que estuviese aquí representada como tal Junta. Y en la Junta de Andalucía se nos ha dicho que la Junta concretamente, en cuestiones de empleo juvenil, problema de paro, etcétera, que no tenía todavía pues nada que hacer, porque no tenía transferencias en este sentido. Venga. Bien, no, pero yo esa ausencia la notaba porque, claro, la Junta de Andalucía ha gobernado como órgano preautonómico durante unos años y no la gobierna UCD. Entonces yo quería hacer constar esa ausencia y que quizás su presencia nos hubiera explicado un poco cómo ha desarrollado su cometido en los últimos 3 años. Vamos abreviando. El representante del PSOE. Decir dos cosas. Se trata de un problema básicamente de voluntad. Y, por ejemplo, se ha hablado de la Junta de Andalucía. Pues bien, la Junta de Andalucía, en cuyo gobierno está también UCD, y con responsabilidades como la cartera de Economía, la de Agricultura y la de Sanidad, que serían las que tendrían que atender a la población y que crear empleo, la Junta de Andalucía hoy no tiene competencia en materia de empleo en absoluto. Es un problema de voluntad política. Y hemos visto en el corto que se nos ha proyectado antes, por ejemplo, cómo niños con menos de 16 años iban a trabajar a la emigración de temporada. Bueno, si esto es ilegal porque un niño con menos de 16 años no puede trabajar. Si va contra los acuerdos internacionales y contra la Constitución y contra el Estatuto del Trabajador. Y si además esto va también contra la Constitución en lo que se refiere al derecho de todos a tener una educación igual, un acceso igual a la educación, ¿cómo se permite esto por parte del Gobierno y de la Administración? Vamos a ver, yo creo que uno de ustedes, y aquí se viene no solamente a opinar, porque ya ven que no tenemos tiempo, sino a sentir al tema, a preocuparnos del tema con la presencia. Profesor Raga Gil, a usted le toca un poco el final. Quizá diría solo 2 palabras. Afortunadamente estamos exentos nosotros de elecciones y de votaciones, no nos preocupa ser impopulares. En una situación epidémica como la que han definido como el paro, yo creo que no sean demasiado optimistas pensando en el tema de estructuras y piensen que lo que hay que resolver es ya los problemas del paro, y eso básicamente es un problema de actitudes, que todo el mundo ponga el hombro donde realmente pueda ponerlo. Bueno, yo voy a cerrar con un testimonio hermoso. Yo quisiera, en nombre del grupo, felicitar al programa Voces sin Voz y a Televisión Española el habernos ofrecido aquí de decir nuestra problemática que estamos viviendo todos los días. Vale, muchas gracias. Yo voy a decir aquí en público la llamada de un pensionista a un programa de Radio Nacional de España, Tiempo de Vivir, a propósito estos días pasados también de esto, del paro, con las semanas sociales celebradas en Badajoz. Él llamó por teléfono y dijo, brindo una solución. ¿Por qué cada uno de nosotros, de los españoles que tenemos trabajo, que estamos empleados, un día al mes, no damos nuestro dinero para paliar este gran problema social que significa miseria para muchas familias, muchos tipos de miserias? Una vez, un día al mes, los que tenemos trabajo, dar nuestro sueldo a una cuenta que se habla públicamente en una entidad bancaria. Yo no sé si esta propuesta vale, porque en el mismo programa que era en directo, pues los jornaleros de Extremadura que intervenían decían, no queremos limosna, queremos que nos solucionen el tema con una auténtica justicia social y una justicia distributiva. Yo lo dejo aquí. Nosotros somos solamente un programa de televisión que vamos a las 7 de la tarde, una vez a la semana, que duramos 50 minutos. Y no sé si esta iniciativa pues puede valer y alguien la asume como propia, alguien con más envergadura que nosotros, para que entre todos seamos capaces de resolver lo que la crisis económica en este momento no es capaz de arreglar. Bueno, pues yo les adelanto a todos ustedes, telespectadores, amigos nuestros, que la semana que viene, es decir, de hoy en 8 días, Voces sin Voz se planteará el tema de la formación profesional, porque entre todos
tenemos desprestigiado socialmente la formación profesional. 14, 15, 16 años, una etapa donde los chavales pues, están por ahí delinquiendo, haciendo tonterías de todo, y podría muy bien aprender un oficio, iniciarse en una profesión que les va a ser útil para la vida. Les convidamos a estar aquí en nuestras Voces sin Voz. Nada más, no hay más tiempo. Gracias. En las salidas del pueblo, como los juncos de un río, como los juncos de un río, en las salidas del pueblo,